22 de febrero de 2026, 4 a.m. Las montañas del sur de Jalisco, México. En algún lugar en la oscuridad, en un complejo esculpido en la sierra, el narcotraficante más buscado del mundo duerme. Dos gobiernos lo han estado cazando durante más de una década. La DEA ofrece una recompensa de $15 millones por su cabeza, una de las más grandes en la historia de las fuerzas del orden estadounidenses. La Interpol conoce su nombre. La CIA tiene drones en el cielo sobre su país. Y aún así, durante años, este hombre ha sido un fantasma. Existen menos de 3 fotografías confirmadas de él, todas ellas de hace décadas. En cada informe de inteligencia, cada póster de Se Busca, cada archivo clasificado, aparece la misma imagen granulada de un hombre que nadie puede encontrar. Su nombre es Nemesio Rubén Oguera Cervantes. El mundo lo conoce como el Eno. Para el amanecer estará herido y sangrando en un avión militar, muriendo en algún lugar sobre las tierras altas de México. Al anochecer, 6 estados estarán en llamas. Estas son sus últimas 24 horas. 1966. Un pueblo enterrado en lo profundo de las montañas de Michoacán, México. Sin electricidad, sin carreteras pavimentadas. Un lugar tan remoto que la mayoría de los mapas no se molestan en nombrar. Allí nació Nemesio Rubén Oguera Cervantes el 17 de julio. Nunca pasó del 5º grado. Para cuando otros niños aprendían a leer, él estaba en los campos recolectando aguacates bajo el sol de Michoacán, uno de 6 hermanos en una familia que no tenía nada. Esta era Tierra Caliente, una región donde las 2 cosas que mejor crecen son los aguacates y el crimen organizado. Se fue antes de cumplir los 20 años. Cruzó la frontera ilegalmente hacia California, sin papeles, sin plan, solo con hambre. 1986, San Francisco. Un adolescente es detenido por la policía. Propiedad robada, un arma de fuego cargada. La foto de la ficha policial muestra a un chico que apenas parece tener edad para afeitarse. No es un capo, no es una amenaza, solo otro migrante indocumentado atrapado en el lugar equivocado. Lo deportaron, regresó. 1989, arrestado de nuevo, narcóticos esta vez. Deportado de nuevo, regresó otra vez. Para septiembre de 1992 tenía 26 años y movía heroína de bajo nivel en el área de la bahía con su hermano mayor, Abraham. Una noche, los 2 hermanos entraron al Imperial Bar en el peligroso borde del Tenderloin de San Francisco para cerrar un trato. 5 onzas de heroína, $9,500. Los compradores pagaron con billetes limpios, demasiado ordenados, apilados perfectamente, de la forma en que el dinero real de la calle nunca está. Nemesio se dio cuenta. Le dijo a Abraham: «Estos hombres son policías. Vete». Tenía razón. Ya era demasiado tarde. 3 semanas después, agentes federales arrestaron a ambos hermanos por cargos de tráfico de drogas. En la corte, Nemesio tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después. Abraham ya tenía 2 condenas por delitos graves. Una tercera probablemente significaría cadena perpetua. Así que Nemesio se declaró culpable, asumió la responsabilidad y protegió a su hermano. Le pidió a la corte que le dieran el mínimo. Le dieron 5 años. Cumplió 3 en el Centro Correccional Big Spring, en el oeste de Texas, una prisión federal construida para albergar a inmigrantes indocumentados. 1997, deportado de vuelta a México, 31 años, delincuente convicto, expulsado de los Estados Unidos de por vida. La mayoría de los hombres en esa posición desaparecen en los márgenes. Nemesio Oguera Cervantes hizo algo que nadie vio venir. Se convirtió en policía. Se unió a la fuerza policial local en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco. Usó el uniforme, portó la placa. El agente especial de la DEA, Kyle Morey, quien más tarde lideraría la investigación estadounidense desde Los Ángeles, entendió exactamente lo que significó ese periodo. El Eno no se estaba rehabilitando, estaba estudiando, aprendiendo cómo pensaba la ley, cómo se movía, cómo podía ser comprada. Cada turno era inteligencia. Dejó la fuerza, se unió al cártel del Milenio como sicario. Cuando el capo de Sinaloa, Nacho Coronel, fue asesinado en 2010 y el líder del Milenio, Oscar Valencia, fue arrestado, la estructura se fracturó. El Eno no se fracturó con ella. Le declaró la guerra a Sinaloa. Se asoció con la familia de su esposa, la red de lavado de dinero de los González Valencia, y construyó algo completamente nuevo de los escombros. Lo llamó el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En una década tenía presencia en los 50 estados de EE, U y en más de 40 países.
Para 2019, la DEA evaluó que el cártel de Heleno movía al menos un tercio de todas las drogas que ingresaban a los Estados Unidos. Su patrimonio neto personal era de al menos $500 millones, potencialmente más de 1.000 millones. El gobierno mexicano estimó los activos totales del CJNG en 50.000 millones. En febrero de 2025, la administración Trump lo designó como una organización terrorista extranjera. El recolector de aguacates de Michoacán había construido un imperio narco que superaba las economías de la mayoría de los países y nadie podía encontrarlo. El Chapo quería ser una leyenda. Concedió entrevistas a Sean Penn en la selva. Le escribieron corridos. Llevaba su nombre como una corona. Heleno quería ser invisible, sin entrevistas, sin fotografías, sin apariciones públicas. En más de una década como el hombre más buscado del hemisferio occidental, existen menos de 3 imágenes confirmadas de él, todas viejas, todas granuladas. La única vez que el público escuchó su voz fue a través de grabaciones de audio filtradas, mensajes llenos de improperios enviados a rivales, amenazas pronunciadas desde un rostro que nadie podía ver. El experto en crimen organizado Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, lo dijo claramente: el cártel Jaliscoco Nueva Generación de Heleno era uno de los mayores compradores de políticos y campañas políticas, lo que le ha dado una base social enorme. Poder sin visibilidad. Esa era la estrategia. Se movía constantemente a través de las sierras de Jaliscoco, Michoacán, Colima y Nayarit, nunca durmiendo en el mismo lugar por mucho tiempo. A su alrededor, 2 anillos de seguridad, un círculo interno de mercenarios exmilitares y un anillo externo de halcones desplegados por los caminos de montaña, vigilando cualquier movimiento. Durante años funcionó. Luego vino la violencia que hizo que esconderse fuera más difícil. Mayo de 2015, las fuerzas del ejército mexicano lanzaron una operación militar en Jaliscoco. Los hombres de Heleno respondieron disparando una granada propulsada por cohete contra un helicóptero del ejército, derribándolo del cielo. Ganó tiempo para desaparecer en la sierra. En un solo periodo de 6 semanas ese mismo año, el CJNG mató a 24 oficiales de policía en todo el oeste de México, no como una batalla, sino como un mensaje. 5 años después, envió uno más grande. 26 de junio de 2020, 7:0 AM, Ciudad de México. En la Avenida Reforma, uno de los bulevares más famosos de América Latina, un convoy de sicarios del CJNG emboscó al jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Granadas, rifles de alto poder. Harfuch recibió 3 disparos. 2 guardaespaldas y una civil que pasaba por el lugar murieron. Él sobrevivió. Desde su cama de hospital, aún ensangrentado, Harfuch publicó en Twitter y nombró directamente al CJNG. Se recuperó, no olvidó. Para 2026, Omar García Harfuch era el secretario de Seguridad de México. El hombre al que Heleno intentó matar era ahora el hombre que coordinaba la operación para matarlo a él. Cuando estalló la noticia de que Heleno estaba muerto, Harfuch publicó una sola línea en X: nuestro reconocimiento al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin discursos, sin triunfalismos, solo 7 palabras, 6 años de espera comprimidos en una frase. Mientras Heleno se ganaba enemigos, su cuerpo lo traicionaba. Ya en 2019, la inteligencia mexicana había confirmado que sufría de una grave insuficiencia renal. A la enfermedad renal no le importa cuántos soldados comandes. Exige tratamiento, diálisis, medicación, monitoreo constante. En las montañas, eso no es fácil de gestionar discretamente. Su solución fue construir un hospital privado en lo profundo del territorio controlado por el CJNG, en el remoto pueblo de El Alcihuatl, en el municipio de Villa Purificación, a unos 50 kilómetros del pueblo más cercano. Construyó una instalación médica para su uso personal. Tan recientemente como en febrero de 2025, el secretario de Seguridad de México confirmó públicamente que la enfermedad renal continuaba. Aquí está la pregunta que los investigadores se habrían estado haciendo. El tratamiento renal crea un horario. Un horario crea patrones. Los patrones pueden ser rastreados. Si fue así como finalmente lo encontraron, nunca se ha confirmado oficialmente. Pero es el hilo del que las agencias de inteligencia estaban tirando. Para 2022, Inside Crime informó que no se le había visto en años. Facciones disidentes afirmaban que ya estaba muerto. El cártel se estaba fracturando en los bordes. Y luego, en los 15 meses previos a su muerte, su familia desapareció uno por uno. Noviembre de 2024, su yerno, el Gaucho, arrestado en Riverside, California.
un hombre al que Eleno había ayudado personalmente a fingir su propia muerte para protegerlo. 27 de febrero de 2025, su hermano Antonio, conocido como Tony Montana, extraditado a los Estados Unidos. Un día después, el 28 de febrero, su hermano Abraham, Don Rodo, fue recapturado por el ejército mexicano, el mismo Abraham al que había ido a una prisión federal para proteger en 1992. Marzo de 2025, su hijo, el Menchito, sentenciado a cadena perpetua más 30 años en una corte federal de EEUU y ordenado a entregar más de $6,000 millones. Febrero de 2025, su esposa Rosalinda, liberada de una prisión mexicana e inmediatamente puesta bajo vigilancia. Cada persona que conocía su ubicación, cada persona que guardaba su dinero, cada persona que podía encontrarlo en las montañas, fue arrestada, extraditada o vigilada. Para febrero de 2026, él era el último que quedaba en pie y estaba enfermo y estaba solo. Diciembre de 2024, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aumentó silenciosamente la recompensa por información que condujera a la captura de Eleno de 10 a 15 millones de dólares. Era la recompensa por un narco más grande en circulación activa. En algún lugar de las montañas de Jalisco, el precio por su cabeza acababa de subir un 50%. Nadie se presentó. Todavía no. Enero de 2026, Washington anunció el lanzamiento formal de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra el Cártel, una unidad de inteligencia dirigida por militares de EEUU, con un único mandato operativo: mapear las redes de los cárteles en ambos lados de la frontera y desmantelar su liderazgo. Eleno encabezaba su lista de objetivos. Lo que estaba sucediendo en segundo plano era más significativo que cualquier comunicado de prensa. Según Reuters, la CIA había estado realizando vuelos secretos de drones sobre territorio mexicano, proporcionando inteligencia en tiempo real sobre los movimientos del cártel a las fuerzas mexicanas. Un exfuncionario estadounidense dijo a Reuters que Estados Unidos había compilado lo que las agencias de inteligencia llaman un paquete de objetivos para Eleno, un expediente que combinaba inteligencia policial, inteligencia de señales e inteligencia humana, y lo entregó directamente al gobierno mexicano. Esto no era cooperación. Esto era una cacería coordinada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba atrapada en un aprieto del que no podía escapar. A lo largo de su carrera política, había criticado públicamente la estrategia del capo, la doctrina de apuntar y eliminar a los jefes de los cárteles. Su argumento era sencillo y estaba respaldado por la historia. La decapitación no mata a un cártel, lo fractura. Y un cártel fracturado produce más violencia, no menos. Lo había dicho públicamente, repetidamente, pero la administración Trump estaba aplicando una presión que México no podía absorber fácilmente. Amenazas de aranceles, posturas militares, ultimátums diplomáticos. Eleno se había convertido en moneda política, el trofeo que demostraría que México hablaba en serio sobre su lado de la frontera. La trampa estaba lista y la operación siguió adelante. Ahora, Talpa. Si miras a Talpa en un mapa, parece una postal, un pequeño pueblo de montaña colonial a 2 horas al suroeste de Guadalajara. Iglesias de piedra blanca, bosques de pinos, calles empedradas, una escapada de fin de semana para tapatíos adinerados. El tipo de lugar que los turistas fotografían y los cárteles usan para lavar dinero discretamente. Esa última parte está documentada. En septiembre de 2015, casi una década antes de la operación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EEUU sancionó empresas específicas del CCONG que operaban en Talpa. Entre ellas, una operación de cabañas de alquiler identificada como una fachada para el dinero del cártel. La organización de Eleno tenía raíces en ese pueblo desde hacía 10 años. No se escondía allí al azar, se escondía allí porque siempre había estado allí. Para la noche del 21 de febrero de 2026, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano habían confirmado inteligencia que ubicaba a Eleno en el área de Talpa. La operación fue autorizada a los niveles más altos de ambos gobiernos. Los soldados se estaban posicionando antes de la medianoche. Aquí está lo que no sabemos y lo que tal vez nunca se confirme. No sabemos cómo lo encontraron. ¿Fue un informante humano? ¿Alguien que decidió que 15 millones de dólares valían más que la lealtad a un jefe moribundo? ¿Fue inteligencia de señales? ¿Un teléfono? ¿Un radio? ¿Un patrón de comunicaciones que rompió su cobertura? ¿Fue el tratamiento médico?
La diálisis no ocurre en la oscuridad. El equipo se mueve, la gente habla. ¿Fue alguien de su círculo íntimo? ¿Alguien arrestado? ¿Alguien presionado? ¿Alguien que eligió la supervivencia sobre el silencio? El Ministerio de Defensa de México no lo ha dicho. La CIA no lo ha dicho. Nadie lo ha dicho. Lo que sabemos es esto. El objetivo oficial, según el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, era capturarlo vivo. Planeaban arrestarlo respirando. Eso no fue lo que sucedió. Domingo 22 de febrero de 2026, antes del amanecer, Talpa, Jalisco. Las fuerzas especiales del ejército mexicano avanzaron desde múltiples posiciones simultáneamente. Unidades de la Guardia Nacional mantuvieron el perímetro. Activos de la Fuerza Aérea Mexicana estaban sobrevolando. Personal de inteligencia de la Fiscalía General de la República estaba integrado en la operación. Esta no fue una redada improvisada en el campo. Fueron meses de preparación convergiendo en un solo punto en la oscuridad. En el momento en que las tropas irrumpieron en el complejo, los combatientes del CJNG abrieron fuego. Lo que siguió fue un tiroteo prolongado en la sierra. 4 operativos del CJNG murieron en el lugar, 2 fueron arrestados, otros 3 resultaron gravemente heridos, entre ellos el hombre para quien se había diseñado la operación. Cuando cesaron los disparos, los soldados avanzaron por el complejo. Vehículos blindados, lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, armas pesadas almacenadas en las montañas como el arsenal de un pequeño ejército, y en los restos del tiroteo, herido y bajo custodia, Nemesio Rubén Oguera Cervantes, heleno, finalmente en manos del Estado mexicano. 3 miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas resultaron heridos en el intercambio. El protocolo estándar para una captura de esta magnitud significaba una sola cosa: traslado inmediato a la Ciudad de México. Se preparó un avión militar. Heleno, herido y sangrando, fue subido a bordo. El plan era la custodia federal, el interrogatorio, todo el peso del sistema de justicia mexicano. Nunca llegó. En algún lugar sobre las montañas de Jalisco, en ruta a la capital, Nemesio Oguera Cervantes murió a causa de sus heridas. El hombre que había pasado más de una década evadiendo a todos los gobiernos de la tierra murió en el aire bajo la custodia del ejército, al que había pasado años humillando. El hombre que derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes para escapar del ejército mexicano en 2015 fue transportado por la propia aeronave del ejército mexicano. No logró bajar del avión. En la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el hombre al que el CJNG había disparado 3 veces en la Avenida Reforma en 2020, abrió su teléfono y publicó 7 palabras en X. Nuestro reconocimiento al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin discursos, sin conferencias de prensa, sin fotografías, solo 7 palabras del hombre que había esperado 6 años por este día. Entonces México comenzó a arder. En cuestión de horas, el CJNG desató violencia coordinada en 6 estados. Se iniciaron 21 bloqueos de carreteras solo en Jalisco para las 3 de la tarde. Vehículos incendiados en Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. El gobernador Pablo Lemus Navarro activó el Código Rojo, estado de emergencia. El transporte público fue suspendido, las clases canceladas. Se ordenó a los civiles quedarse en casa. Guadalajara se quedó en silencio. Una ciudad de 5 millones de personas programada para albergar partidos de la Copa Mundial de la FIFA en junio de 2026 se convirtió en un pueblo fantasma en una tarde. Luego, hombres armados entraron al aeropuerto internacional. Los viajeros abandonaron su equipaje y corrieron por las terminales. Delta, Alaska, American Airlines, Southwest y Air Canada cancelaron todos los vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara. Estalló un motín en la prisión de Puerto Vallarta. Un guardia de la cárcel fue asesinado. El Departamento de Estado de EU emitió un aviso de refugio para los ciudadanos estadounidenses en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que la inteligencia de EEUU había brindado apoyo al gobierno mexicano. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó a Heleno como uno de los capos de la droga más sangrientos y despiadados de la historia. Luego añadió, los buenos son más fuertes que los malos. En Guadalajara, las calles estaban vacías y los incendios seguían ardiendo. Claudia Sheinbaum lo había estado diciendo durante años. La estrategia del capo no funciona. Cortar la cabeza de un cártel no mata al cuerpo, lo multiplica.
Quitas a un líder y 3 más emergen de los escombros, cada uno más despiadado que el anterior, cada uno luchando por reclamar el territorio dejado atrás. Lo dijo antes de asumir el cargo. Lo dijo después de construir su filosofía de seguridad en torno a la idea de que perseguir nombres individuales era teatro, no política. El 22 de febrero de 2026, bajo la presión sostenida de la administración Trump para producir resultados visibles sobre el tráfico de drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó la operación que produjo la muerte del capo más grande en la historia del hemisferio occidental. Su declaración pública ese día fue cuidadosa, aplaudió a los militares, pidió calma, enfatizó que el resto del país funcionaba normalmente, no lo llamó un asesinato. La posición oficial fue precisa. Fue una operación de captura que resultó fatal, una distinción procesal legal que importaba enormemente a su gobierno. Para la medianoche, todos los canales de noticias del mundo transmitían imágenes de carreteras en llamas, terminales de aeropuertos vacías y una ciudad fantasma que debía albergar la Copa Mundial de la FIFA en 4 meses. La presidenta, que decía que matar a los líderes de los cárteles era un error, acababa de supervisar la muerte del líder de cártel más grande vivo y estaba viendo cómo su propia advertencia se hacía realidad en tiempo real en cada pantalla del país antes de que terminara la noche. La pregunta que sigue es la que nadie puede responder todavía. ¿Qué pasa con el CJNG? Los analistas coinciden ampliamente en una cosa: sobrevive. El ENO construyó una estructura deliberadamente descentralizada. Células regionales operando con una autonomía significativa diseñadas específicamente para que ningún arresto o muerte individual pudiera colapsar el todo. La organización está demasiado arraigada, demasiado diversificada, demasiado globalizada para dejar de existir simplemente porque su fundador ha muerto. Wanda Felbab Brown, de la institución Brookings, lo dijo claramente. Aparte de los jefes del cártel de Sinaloa, el ENO ha sido el premio mayor durante muchísimos años. Va a ocurrir una cantidad tremenda de violencia. Un nombre ha surgido en los informes de inteligencia como un posible sucesor. Abraham Jesús Amrecano, conocido como El Yogurt, de 29 años, un operador de Michoacán que comanda una célula de fuerzas especiales del CJNG vinculada directamente a la Unidad de Protección Personal de el ENO. Sobrevivió a una importante redada de la Marina Mexicana en 2025 y supuestamente ha incorporado a exmilitares colombianos y guatemaltecos en su operación. Esto no está confirmado oficialmente. Es el nombre que se pronuncia en voz baja en los lugares donde se discuten estas cosas. El paralelo histórico es uno que sus espectadores ya conocen. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado, el cártel de Sinaloa no colapsó, se fracturó. Las facciones se volvieron unas contra otras. La violencia surgió en el vacío. La eliminación del hombre creó una guerra por lo que el hombre controlaba. El CJNG, con operaciones en 40 países y 50 estados estadounidenses, tiene considerablemente más vacío por el cual luchar, lo que nos lleva de vuelta al principio, a un bar en San Francisco en 1992. Un hombre de 26 años de pie frente a un juez federal, eligiendo absorber una sentencia de prisión para proteger a su hermano mayor, Abraham, eligiendo la lealtad sobre la libertad, entrando al centro correccional Big Spring en el oeste de Texas para que una persona a la que amaba no pasara su vida tras las rejas. 33 años después, uno de los movimientos finales de la operación de inteligencia que se cerraba en torno a el ENO fue la recaptura de ese mismo hermano, Abraham Don Rodo, detenido por el ejército mexicano el 28 de febrero de 2025. El hermano al que había ido a prisión para proteger, el hermano que, al final, no pudo protegerlo a él. Empezó con nada, un pueblo sin carreteras, una educación de 5º grado, campos de aguacate en Michoacán, construyó un imperio que se extendía por 40 países, movió 1/3 de las drogas que entraban a los Estados Unidos e hizo que 2 gobiernos pasaran una década y $15 millones tratando de encontrarlo. Fue a prisión por su hermano. Y en las montañas de Jalisco, al amanecer de un domingo de febrero, terminó de la manera en que siempre termina para hombres como él, en un tiroteo del que no pudo escapar.